buenas tardes tengan todos ustedes. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya empezando, pues es que ya casi, más bien terminando el año, ¿no? Ahora sí ya se siente. Más frillito y todo, ya frío, ¿no? ya la neblina en la mañana, etcétera, etcétera. Bueno, falta pero la nieve, pero ya huele a Navidad también. Ya huele por donde quiera, ya se ven todos los símbolos navideños. Bueno, Arturo Cervantes en los controles y que también muy amablemente nos ayuda a contestar el teléfono. Chuy Preciado en cámaras, porque estamos a través de www.radiomujer.com.mx y pues vamos a arrancar, Emilio, con todas estas cosas raras que pasan en nuestro país, que no sabemos cómo participar, qué parte me corresponde, qué debería yo de hacer, qué debería yo de evitar, mi granito de arena, esta situación, y acercándose el 20 de noviembre. Ajá. Y tú, Emilio, que lo sabes todo, lo que no... Lo que no se lo invento. Lo que no investigas y lo hacemos. No, pero mira, yo creo que aquí la idea que queremos sembrar a través de este programa íntimamente cultural es realmente yo como mexicano, realmente soy mexicano, me interesa el país, me interesa colaborar. Estamos celebrando una fiesta patria, que es, estamos celebrando el inicio de la revolución, ya celebramos en septiembre el inicio de la independencia, y realmente yo qué estoy haciendo por el país. Mira, vemos tantas cosas como dices, asesinatos, muertes, políticos corruptos, políticos buenos, gente que está peleándose de un partido a otro, gente que está iniciando nuevos partidos, todo únicamente para sacar el dinero del pueblo y vivir personalmente. Claro. O sea, estamos viendo todo eso. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para ser unos verdaderos patriotas? Ajá, era lo que te iba a comentar, de el patriotismo, ¿dónde se nos acomoda? O sea, mira, vamos a partir nada más de la raíz de la palabra patriota, viene de la palabra pater, que significa padre, es latino. Y patriota, ¿qué significa? ¿Qué connotación nos da? Nos da la connotación de hermandad entre todos los que pertenecemos a una patria, o sea, que venimos de un padre. Hermandad, ¿qué significa también? Significa, colaboración, ayuda mutua, el bien, buscar el bien de los demás. Entonces realmente para ser un verdadero patriota pues no se necesita que nos fusilen por tener una idea. O sea, hay gente que lo hizo y lo hizo desde siglos atrás, lo vemos en los héroes de la independencia, heroínas de la independencia, que tuvimos aquí ya un programa en que gente que ni siquiera se reconocen sus nombres fueron degolladas, mujeres fueron fusiladas, dieron sus haciendas para conseguir que nosotros tuviéramos la independencia. Todos ellos son héroes, pero podemos ser héroes pequeños, héroes en nuestro propio núcleo. Sin ser saqueadores. ¿Sin qué? Sin ser saqueadores y andar tapándonos la cara y, no enfrentar la responsabilidad. Y el verdadero patriota significa, ¿qué hago yo por mi comunidad? ¿Qué hago yo por mi comunidad? Y puede ser desde la familia. Hay verdaderos héroes en familias que se han dedicado a cuidar, por ejemplo, han dejado formar familias, hijos e hijas, por cuidar a sus ancianos, por cuidar a sus enfermos. Todos ellos son héroes pequeños, y todos nosotros podemos tener un poquito, como dices tú, yo sí, poner nuestro granito de arena en una comunidad, en la comunidad en que vivimos, en el trabajo, en el estudio, en la familia, y cada quien que hagamos lo que nos corresponde. Estos son los verdaderos patriotas para el día de mañana. Y como ciudadano, pues ese es el tema, César Moya, bienvenido también. Muchísimas gracias, pues otra vez aquí, con el gusto de acompañarlos una vez más y pues también compartiendo lo que hablábamos, ¿no? Que creo que también es bueno voltear un poquito para atrás, ver en lo que estamos mal y qué podemos hacer primero por nosotros mismos, ¿no? Pues vamos a darle la bienvenida también a nuestros compañeros que nos acompañan hoy precisamente pues para estos diálogos de referente a la revolución. Connie Jiménez, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación y pues estamos aquí para brindarles lo mejor. Gracias. Rodrigo Elorza, maestro, director. Eso de maestro, pues se me hace... No, es demasiado, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos una vez más para comentar y platicar este bonito programa que tienen preparado.
para el cual nos invitaron, y pues aquí estoy contento. Gracias por la invitación. La idea, estimados radioescuchas, es a través del programa que nos siga usted, porque vamos a hacer una semblanza de los principales, podríamos decir, protagonistas en tiempo de la Revolución Mexicana, que fueron en orden cronológico, por así decirlo. Empezamos con Porfirio Díaz, que ha sido criticado y ha sido alabado, y yo creo que todos fueron en alguna forma criticados y alabados. Después siguió Madero, después Huerta, luego siguió Venustiano Carranza, Villa y Zapata, y cada uno tuvo su granito de arena para lo que ahora estamos celebrando, que es el inicio de la revolución y su secuencia. Y vamos a dar una semblanza, como digo, de cada uno de estos personajes, la semblanza histórica de cómo comenzó, luego la semblanza humana, un pequeño dialoguito con la esposa y sacando algo de cómo eran ellos en su vida familiar, y para terminar también cómo acabaron su trayectoria a través del país. Y vamos a comenzar con Porfirio Díaz. Nos vamos a repartir aquí los papeles. Empezamos. Porfirio Díaz, una cápsula. Don Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Estudió la carrera militar. Peleó contra los franceses en Puebla en la batalla del 5 de mayo de 1862. Casó en primeras nupcias con Delfina Ortega, la hija de su hermana Manuela Díaz. Fue presidente interino en 1876 y de 1877 a 1880. Posteriormente se postuló como presidente en las elecciones de 1884, en que fue electo, donde permaneció en el poder hasta 1911, en que renunció con el comienzo de la revolución. Su gobierno fue con mano dura, promovió el desarrollo moderno de México, hizo buena alianza con países extranjeros y protagonizó toda una época de la historia del país. En 1880 enviudó de su primera esposa. En 1881 se casó con Carmen Romero Rubio, él de 51 años y ella de 17. En 1910 celebró el primer centenario del comienzo de la lucha por la independencia. En esas celebraciones lo encontramos. Carmelita, tenemos que brindar por nuestro México. Sí, Porfirio, y principalmente hasta donde ha llegado en estos 100 años. Principalmente gracias a ti. No es por nada, pero antes eran luchas y yo pacifiqué, lo internacionalicé y lo industrialicé. Tienes que reconocer que gobernaste con mano dura. Sí, lo reconozco, Carmelita, pero era necesario. Por eso utilicé a los rurales para poner fin al bandidaje en los caminos del país. Nunca estuve de acuerdo con tus maniobras radicales contra los indígenas del noreste y demasiado respaldo a los ricos. Carmelita, hay que reconocer que teniéndolos contentos, existía el trabajo de los jornaleros. Se cultivaban las tierras y llegábamos a exportar a nuestros productos. No siempre fue así. También grupos importantes no eran más que aquellos que buscaban acogerse a tu sombra por intereses meramente personales. Los lambiscones siempre han existido. Y ya ves, ahora uno de esos hacendados, Panchito Madero, se ha vuelto contra mí y nunca fue lambiscón. Ahora aprovecha la baja de la economía europea, con lo que han disminuido las exportaciones. Los Estados Unidos no me dan todo el respaldo que tenía porque les ha dolido que enfilaran mis negociaciones a Europa. Los bancos han suspendido los créditos a industriales y hacendados, con lo que han bajado los ingresos a la mano de obra. Muchos de los trabajadores mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos han tenido que regresar y no hay empleos suficientes. Panchito me ha desacreditado y prepara un levantamiento para anular mi última reelección. Porfirio, por amor de Dios, ya reconoce que necesitas descansar. Has dominado la situación en México más de 30 años. Piensa en nosotros, en tus hijos. Salgamos del país. Carmelita, la historia me juzgará. Vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de regreso, pues platicando con nuestros invitados, Rodrigo Elorza, Connie Jiménez, César Moya, Emilio Vallí y Pues yo. sí, y vamos a terminar con la cápsula terminar. Bueno, Porfirio Díaz ya vimos hacia el principio cómo comenzó, ya oímos un dialoguito de cómo era su vida familiar y cómo se va con su esposa, con doña Carmelita, que todo el mundo ha oído hablar de ella. Y vamos a terminar entonces con la cápsula de Porfirio Díaz, cómo acabó su porfiriato. Don Porfirio presenta su renuncia a la presidencia de México a la Cámara de Diputados, que la acepta el 25 de mayo de 1911. Parte de la Ciudad de México a Veracruz escoltado por el general Victoriano Huerta y deja el país rumbo a Europa en el vapor Ipiranga. Entretanto, queda como presidente interino don Francisco León de la Barra y las tropas revolucionarias hacían su entrada triunfal a la Ciudad de México. Vive y muere en París el 2 de julio de 1915. Está enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la división número 15, casi enfrente de la avenida del Boulevard del mismo Panteón. Pues es esto, don Porfirio Díaz, una pequeña semblanza de saber. Pues sí, mucha gente en su tiempo lo criticó y le dijo que había sido un dictador, etcétera, etcétera, el tiempo que estuvo en la presidencia. Sin embargo, pues sí hay que reconocer también que gracias a él el país pues ahora sí se industrializó. Por un lado, empezó todo el ferrocarril, el sistema de ferrocarriles en el país, se internacionalizó, empezó a tener relaciones con otros países, se dio a conocer al mundo entero y sobre todo después de que fue limitado en sus fronteras. O sea, yo creo como todos y como dicen, la misma historia los va a juzgar y podemos juzgarlo ya después de años de que terminó todo esto, y sí tuvo pros y contras como todos, ¿no? Pero vamos a pasar entonces después de él, ya sabemos que también el León de la Barra empezó la presidencia, empezaron los primeros pleitos de la revolución y tomó la batuta también Francisco I. Madero, pero vamos a conocer algo de él también, de Francisco Madero, ¿sí? Don Francisco Madero fue un hacendado coahuilense. Nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en 1873. Estuvo casado con Sara Pérez, doña Sarita como fue conocida, y que fue su fiel compañera en toda su labor política. Desde 1909, viendo la situación del país, estuvo en desacuerdo de las cadenas de reelecciones, tanto de la presidencia de la República como de algunos gobernantes. Formó el Partido Democrático Independiente. En la Ciudad de México fundó el Centro Antirreeleccionista de México, con el lema Sufragio efectivo, no reelección. Fue arrestado. Al ser liberado, huyó a los Estados Unidos, desde donde siguió con su labor en contra del gobierno de Díaz. En San Antonio, Texas, se le unieron varios simpatizantes. En mayo de 1911, los maderistas tomaron Ciudad Juárez el 21 de mayo, donde se firmaron los tratados de Ciudad Juárez que hacen decidir a Díaz su renuncia a la presidencia. Madero hace su entrada triunfal en la Ciudad de México el 7 de junio de 1911. Días después sale de visita a varios estados de la República, donde gana más adeptos, y en las nuevas elecciones sale electo presidente. Toma protesta el 6 de noviembre de ese año y nombra vicepresidente al licenciado José María Pino Suárez. Doña Sarita, como siempre, estuvo apoyando a Madero. Como buena esposa, era discreta e intuitiva. Francisco, tienes que poner los pies en la tierra. No porque recibas muchos reconocimientos puedes olvidar que también tienes enemigos. ¿Cuáles, mujer? ¿Lo dices por Zapata? Es un campesino iluso que únicamente pelea sus tierras y está resentido porque no ha podido apoyarlo como él quería y en forma exclusiva, como si no hubiera otros problemas que sí son verdaderamente de índole nacional. Ese que se levantó en el norte, el tal Pancho Villa, ese me apoya aunque solo sean guerrillas, pero tiene mucha influencia con la gente del pueblo. Además, yo lucho por una causa noble, la democracia, y con la democracia tendremos la libertad que nos fue prohibida por tantos y tantos años de represión con esa dictadura de Porfirio Díaz. Nunca hay enemigo pequeño.
¿Lo dices por Bernardo Reyes Orgazón? Ay, ese es solo un sediento de poder y me tiene envidia. ¿Qué más hubiera querido que todo mundo votara por él para presidente? El haber sido gobernador de Nuevo León le calentó la cabeza. A ver, ¿por qué al principio era tan de Porfirio Díaz? Y eso porque aunque no estuviera de acuerdo con él. Pero, ¿y el ejército? Ay, no te preocupes por ello. Para eso está el general José Victoriano Huerta Márquez, que está dispuesto a dar la vida por mí y mi causa. No sé por qué, pero a mí ese señor no me da confianza. Efectivamente, ya en febrero de 1913 comenzaron luchas internas organizadas por Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de don Porfirio. Ellos dos creyeron que unidos y en la propia sede de los poderes federales podrían desarrollar un movimiento contrarrevolucionario exitoso. Pero el grueso del ejército federal les negó su apoyo. Fue hasta que el general Victoriano Huerta, que vio la posibilidad de ascender al puesto máximo de gobernante y que asumió el mando de ese movimiento, que pudieron triunfar, un movimiento que ha sido llamado la Decena Trágica. Después de esos 10 días que hicieron cimbrar a la capital, cuando Madero fue fatalmente derrocado y firmado en acuerdo de los golpistas, conocido como el Pacto de la Ciudadela, donde se firmó con anuencia del embajador de Estados Unidos, país que ya no respaldaba a Madero en virtud de no haber encontrado apoyo a sus compañías petroleras y porque lo consideraban responsable de la situación anárquica del país. En rigor, Madero fracasó no porque destruyó el régimen porfiriano, sino porque fue incapaz de crear un gobierno nuevo que pudiera alcanzar la estabilidad a nivel nacional, mediante un proyecto adecuado para el país. Su propuesta política, la democracia, resultó prematura y su proyecto socioeconómico liberal fue insuficiente. La democracia acabó siendo para él una bomba de tiempo que le estalló en las manos. Madero, al lograr la renuncia de Díaz, fue el que rompió el resorte de la indignación general que había en las clases oprimidas, que no veían la compuerta de destape de la represión en que habían vivido. Madero, junto con su vicepresidente, Pino Suárez, renuncian a sus puestos el 19 de febrero de ese año 1913. Es nombrado presidente interino el licenciado Pedro Lascurain, quien duró en el puesto 45 minutos, al término de los cuales es nombrado por el Congreso de la Unión el general Victoriano Huerta como presidente constitucional interino. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron asesinados por orden de Huerta en los sótanos de Palacio Nacional. Ha sido nombrado el apóstol de la democracia. Pues este es otro de los personajes y realmente, pues sí, también fue un hombre de muy buena voluntad, pero no basta la buena voluntad, sobre todo para dirigir un país. Pero vamos a pasar entonces ahora con Victoriano Huerta a ver quién fue, porque él derrocó, ahora sí, como dicen, de mala manera, también a través de la historia se ha dicho, de mala manera a este señor y tenía sus puntos débiles, pero vamos a oír hablar de él, de Victoriano Huerta. Empezamos. El general Victoriano Huerta nace en Colotlán, Jalisco, el 22 de diciembre de 1850. Estudia en el Colegio Militar y en una visita que hizo a su ciudad natal en 1869, el licenciado Donato Guerra pide un secretario. Victoriano se anota y es aceptado en el cargo, donde demostró agilidad de mente y eficiencia en sus labores. De esta forma, fue subiendo de puesto y grados militares, así como de ambiciones. Después de haber dirigido la escolta de Porfirio Díaz a Veracruz y haberse unido al movimiento maderista, don Francisco Madero lo nombró comandante militar de la plaza, puesto que aprovechó para usurpar el poder, aprender y asesinar a los representantes del poder ejecutivo, ya que no dudó en abandonarlos cuando Félix Díaz y Bernardo Reyes se sublevan en la Ciudad de México, donde se les une, comanda y gana la contienda. Elegido por el Congreso de la Unión como presidente interino, asume la presidencia el 19 de febrero de 1913.
apoyado también por Félix Díaz, a quien desconoce y disuelve el gabinete en una amalgama de casi todos los grupos políticos antimaderistas y hace alianza con Felicitas, rayistas, evolucionistas, católicos y orozquistas, entre otros. Con esto, Huerta contó en un principio con el apoyo del Ejército Federal. Los hacendados y los empresarios, sin embargo, el ascenso, el poder presidencial por medio de la traición provocó la airada movilización de la mayoría de los exrebeldes antiporfiristas, unos indignados por la forma como logró y otros para proteger y conservar los cambios y puestos políticos alcanzados después de la destitución del aparato gubernamental de Díaz y de parte de los pertenecientes a clases menos privilegiadas económicamente por tener Victoriano a su servicio un poderoso ejército federal y ser incondicional favorable a los hacendados y al resto de las clases altas. Victoriano Huerta estuvo casado con la señora Emilia Aguilar desde 1880 y ya presidente, con el respaldo de su puesto, logró casar a su hija Luz, joven poco agraciada físicamente, el 23 de julio de 1913 con el capitán Luis Fuentes. Okay. Vamos a un corte y regresamos a conocer más de este personaje. Cápsula José Victoriano Huerta, y bueno, que estuvo casado con la señora María Francisca de Paula Emiliana Ninfa Águila Moya desde 1880. Sí. A ver. Escuchamos los diálogos. Escuchamos, sí. Victoriano, ¿de verdad no tienes miedo? ¿Yo? ¿Miedo de qué o de quién? A todo lo que está pasando y a todos los que te rodean. ¿No te das cuenta que solo están contigo para ver qué sacan? No, Emiliana, ellos saben que tengo el poder. Para eso he peleado y lo sé y lo he obtenido. Sí, a base de traiciones y asesinatos. Así lo obtuvieron mis predecesores. Pero tus gastos y tu prepotencia son ilimitados. No te quejes, a ti no te falta nada. ¿Ya ves? Hasta casamos a la Luz. Y tú que decías que no conseguirías marido. Con mi poder, todo se puede. Si por lo menos no bebieras tanto. ¿A ti qué te importa? Mucho. En tu puesto te desprestigia. La gente se burla a tus espaldas. ¿Eso crees? También me tienen miedo. Y te voy a decir, prefiero que me tengan miedo a que me tengan respeto. Eso lo heredé de don Porfirio. Y ya ves cómo le fue. Y eso de disolver al Congreso te ha traído muchos enemigos. Con los nuevos seguidores mantendré el país en calma y yo mandando. Ya ves, hasta los grupos de católicos están conmigo. ¿Y los demás? Carranza, Villa, Zapata y Orozco. Todos te odian. Están muy lejos y únicamente pelean en sus terrenos. No les temo. Ay, Victoriano, estás ciego. Con los ferrocarriles avanzan muy rápido. No, mujer. Con el poder de la presidencia, yo puedo detener hasta el mismo diablo. La prepotencia con que mandaba, el despilfarro, la anarquía y la subordinación a terratenientes fueron puntos que caracterizaron el gobierno de Huerta. De hecho, más que vengar el derrocamiento y muerte de Madero, la lucha de Carranza, Villa y Zapata y los otros guerrilleros secundarios más bien peleaban por intereses personales. La lucha contra Huerta comenzó en marzo de 1913 en el norte del país. En junio de 1914, los atacantes habían avanzado hasta el Bajío. Villa con su división del norte se había unido a Carranza, sin embargo, lo desobedeció. Estas controversias entre los dos jefes fueron decisivas y confirmaron el sentido militar y de buen estratega de Villa. Con la toma de Torreón el 2 de abril de 1914 y principalmente y definitiva para la derrota del Ejército Federal fue la toma de Zacatecas el 23 de junio de ese mismo año. A esto se unió el desembarco de marinos norteamericanos en Veracruz para evitar que le llegara a Huerta para reforzar a su ejército federal un cargamento de armas de Alemania.
El 26 de marzo se había firmado el Plan de Guadalupe en la hacienda de ese nombre en el estado de Coahuila, lanzado por Venustiano Carranza, en el cual se desconocía a Huerta como presidente. El general Victoriano Huerta no tuvo más que aceptar su derrota. Renunció a la presidencia. Logró huir del país con su familia, primero a Europa y después a Estados Unidos, donde es hecho prisionero en la prisión militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Al salir, reside en una casa alquilada en la calle Stanton, donde murió por afección hepática el 13 de enero de 1916. Bueno, pues este fue otro de los personajes también que resaltaron muchísimo y sobre todo él fue famoso por lo traidor y ahí empezó la lucha realmente de la revolución, cuando entonces Venustiano Carranza, pues también ansioso por el poder, empezó a luchar contra Huerta con la excusa también de que había sido en una forma tan drástica y tan traidora como había tomado el poder. Y pasamos entonces al siguiente, con Venustiano Carranza. Sí. Don Venustiano Carranza, posteriormente llamado el primer jefe, nació el 29 de diciembre de 1859 en el estado de Coahuila. Fue maestro y comenzó su carrera política como presidente municipal de Saltillo en 1887. Posteriormente se unió a Madero en la causa del antirreeleccionismo. Con Madero como presidente, lo nombró ministro de Guerra y Marina. Al asesinato de Madero se levantó en armas y formó el ejército constitucionalista, apoyado en un principio por Francisco Villa. La forma independiente con que actuaba Villa creó desavenencias entre los dos jefes. Carranza entra triunfante en la Ciudad de México con su ejército. Licencia al Ejército Federal. Detiene los avances zapatistas y se hace del Poder Ejecutivo de la República del 20 de agosto de 1914 al 6 de noviembre de este mismo año, que es nombrado presidente provisional de la República el general Eulalio Gutiérrez, quien queda al mando del 6 al 16 de noviembre de 1915. Carranza sienta su puesto de primer jefe primero en Veracruz y después en Querétaro. En 1915, Estados Unidos reconoció el gobierno de Carranza, quien se dedicó ese año y todo 1916 a consolidar su triunfo y afinar su proyecto nacional. Ayudó a consolidar su trabajo gracias a que tenía experiencia gubernamental y militar, así como lograr un grupo homogéneo de colaboradores. A finales de 1916, convoca a los diputados a crear una nueva constitución que terminó siendo publicada el 5 de febrero de 1917 y que sustituía la existente del 5 de febrero de 1857. Don Venustiano Carranza estuvo casado con la señora Virginia Salinas. Sí, Virginia, llevo 4 años en el poder. Fueron muchos años de luchas internas, tanto físicas como intelectuales. Hemos triunfado sobre todos los cabecillas guerrilleros que se levantaron en el país con pretextos diferentes. Sí, serás muy reconocido, pero nosotros nos hemos venido quedando viejos y solos. Desde que se casó nuestra hija Virginia con Cándido Aguilar en 1917, y tú siempre tan ocupado, cada día me siento más abandonada. ¿Qué quieres, hija? Mis obligaciones como presidente no me dejan tener ni un día libre. Nosotros los presidentes tenemos 365 días de trabajo al año y 366 en los bisiestos. Pero ya no eres un jovencito, piensa en nosotros. Además, tengo mucho miedo de tantos enemigos que tienes. Ay, tuve que pelear. Lo de Madero fue una vil traición, aunque te confieso que no hubiera podido con el paquete. Era un soñador de buena voluntad, pero para gobernar un país, y un país con tantos levantamientos, se necesita la mano dura, esa mano dura que yo he usado. Sí, tú tienes exigencia, no lo niego, pero de todos modos... A mí no, cállate, a mí no me quedaba chico el puesto de gobernador. No lo niego, siempre has tenido ambición de poder. Y lo he administrado, ya ves, se logró la nueva constitución que ha de regir al país. Eso solo entre muchas otras cosas y aciertos que he tenido. Además,
con la ayuda de los sonorenses, como Obregón, que me es incondicional, y ya derrató y acabó con Villa en Celaya, y luego ya Zapata, pues ya murió. Otra de tantas traiciones. Haya sido como haya sido, ya no temo a esos lunarcillos negros que me dieron dolores de cabeza. Ya va a terminar tu periodo presidencial. ¿Piensas retirarte? Hazlo y vámonos a vivir en paz. Pienso designar como mi sucesor a Ignacio Bonillas. Así puedo seguir pues controlando la situación y sin tanta carga. Esta decisión no agradó a los sonorenses Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, que en 1920 proclaman el Plan de Agua Prieta, en que desconocían al Carranza como presidente. A partir de 1920, asumió el poder una clase media distinta social, política e ideológicamente al grupo carrancista, sin vínculos, ni posturas porfiristas. El poder de estas nuevas clases medias partía de su alianza con los sectores populares del país. Carranza se sintió traicionado, además de amenazado, por este triunvirato de Sonora, que representaba una fuerza que él desconocía, la de considerar el conflicto no ya de luchas sangrientas, sino sociopolítico, y en vez de lucha preferirían la reconciliación de las partes. El ejército dejó de respaldarlo y, temeroso, huyó a la ciudad de Veracruz, no sin antes cargar con él gran parte del tesoro de la nación. Por eso, en su época, se hizo famosa la conjugación de un nuevo verbo, carranciar, sinónimo de robar. Sin embargo, no pudo llegar a su destino, pues en una escala en Tlaxcaltongo tuvo una emboscada donde fue asesinado el 21 de mayo de 1920. Quedó como presidente interino Adolfo de la Huerta y presidente constitucional por el siguiente periodo presidencial de 4 años el general Álvaro Obregón. Pues vamos a un corte y regresamos. Pero tú mismo nos das la seña, Rodrigo, para... Ya estamos de regreso, seguimos con Francisco Villa. Doroteo Arango, conocido históricamente como Francisco Villa o Pancho Villa. Nació en la hacienda de Río Grande, jurisdicción de San Juan del Río en el estado de Durango, en 1878. Fue un hombre con una precaria o casi nula educación, quien después de experimentar en carne propia los abusos del porfiriato y la condicionalidad de la justicia, decidió tomarla en sus manos. Ejerció diversos oficios, fue campesino, vaquero, ladrón, comerciante de ganado, carnicero y muchas más. Era de carácter sumamente irritable. Podía matar a alguien a la primera provocación y posteriormente soltarse llorando como un niño. Muy fiel a Madero, se indignó ante su muerte y se lanzó a la revolución. Cuando entró con su división del norte en la Ciudad de México, lloró ante su tumba. Uno de los actos más significativos en su carrera fue la matanza que hizo en Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. El reconocimiento del gobierno de Carranza de parte del presidente Wilson de los Estados Unidos afectó a Villa, pues se sintió desplazado. El 10 de enero de 1916, un grupo de villistas atacó a un tren que transportaba ingenieros norteamericanos. Todos menos uno fueron muertos, por lo que los gobiernos lo consideraron proscrito, y él, en represalia, atacó esa ciudad de Nuevo México. Adolfo de la Huerta, como presidente interino, firmó con Villa los tratados de Sabinas, con lo que se puso fin a la etapa guerrillera del Centauro del Norte y de la División del Norte. A Villa le entregaron en el pacto la hacienda de Canutillo, que Villa convirtió en un pequeño pueblo que gobernaba y organizaba. El villismo se puede dividir en 3 etapas. La primera, de 1910 a 1911, con el apoyo a Madero contra Porfirio Díaz. La segunda, de 1913 a 1915,
ya como lucha social, y los villistas aparecen incorporados al movimiento constitucionalista con Carranza en contra de Huerta, y la aparición de División del Norte, la tercera etapa como movimiento guerrero de 1915 a 1920, en que firma su rendición, depone las armas y se retira a la vida privada. Luz, mañana voy a un bautizo a Parral. Pancho, ¿cuándo te vas a estar sosiego? Aquí en la hacienda hay mucho que hacer para que andes nomás de fiesta en fiesta. Mujer, no repeles. Ya sabes que tengo muchos amigos y muchos compadres. Sí, pero también muchos te traen ganas desde que hacías tanta matanza y a luego tantas que te inventaron. Ya sabes que sé salirme de todas. No me libré de Columbus, en que el tal Percy me persiguió casi 8 meses. No, si de que sabes esconderte. Eres una mezcla de zorro con rata de campo. ¿Sabes por qué nunca me encuentro? Y eso que iba con todo mi ejército. Alguna de tus tranzas. Fue muy fácil. Todo el tiempo nos mantuvimos detrás de ellos y nunca vieron para atrás. Siempre sabes hacer las cosas. Ahora con Canutillo tienes contenta tanta gente que no tenía ni en qué caerse muerta. Pero no olvides que robaste y mataste mucho. Eso sin contar a la bola de viejas que dejaste por ahí. ¿O que todavía tienes? Ni modo, vieja. Ya sabes que tengo 3 vicios. La pistola, los caballos y las mujeres bonitas. Y sí he sido demonio. Pero también he sido un ángel. Efectivamente, el día siguiente, el 20 de julio de 1923, fue asesinado en Hidalgo del Parral en una celda dirigida por Melitón Lozoya y Jesús Sales Barraza, con quienes había tenido rencillas y buscaron venganza. Todos los planes de desarrollo de su colonia militar, como él llamaba a la hacienda del Canutillo, quedaron truncados. Algunos de sus habitantes se marcharon, otros se quedaron hasta que poco tiempo después fue incautada por el gobierno de Obregón. Tuvo fama de mujeriego y de tener muchas esposas. Existen datos que llegó a casarse más de 70 veces, pero la reconocida oficialmente fue Luz Corral, que supo apreciar su bondad en el guerrillero de hierro. Bueno, pues prácticamente son los principales. Tenemos todavía a Zapata, pero ya no nos alcanza el tiempo. De todos modos es bueno recordar, Zapata también, pues él estuvo luchando más bien en el sur él estaba, tenía su lema de la tierra es de quien lo trabaja. Él también estuvo casado con una señora, doña Josefa, y Josefa, por cierto, llegó a tener también mucha fuerza en la en la revolución, porque la llamaban la mamá, la madre de todos ellos, y a la hora de la hora, pues quedó viuda, y él fue víctima también de una traición de Pablo González Garza y de Guajardo. Guajardo era inmediato de él, y Guajardo, este sujeto, llegó a matar a otro patriota de él y del mismo bando, lo llegó a matar para demostrarle a Zapata que él estaba del lado del mismo Zapata, y con eso lo embaucó, lo citó en una hacienda, y ahí lo mataron también vilmente, ¿no? Entonces, pues todo eso fue parte de lo que hemos heredado y cómo se fue formando la revolución, pros, contras, intereses personales, intereses generales, y pues hemos tenido un poco de todo, pero es bueno saber algunos datos de todos estos personajes para saber que estamos celebrando, porque mucha gente le preguntan, a ver, dame un héroe de la revolución, y te dicen Hidalgo, o te dicen o Morelos, ¿no? 100 años después. Sí, exactamente, o algunos te dicen, bueno, ¿y quién fue Zapata? Pues fue uno que tenía un bigotote, ¿no? Y realmente nadie sabe. Pues por eso quisimos colaborar en este programa con algunos semblantes, tanto históricos como personales, de
estos pues que llamamos ahora héroes. Claro, y de alguna manera yo creo que dar una leída no está por demás, saber, porque a veces estamos en un mundo, una vida muy cíclica, se repiten, regresan otra vez algunas situaciones. Yo creo que la traición siempre va a estar al frente, los intereses personales también, los tratados internacionales de alguna manera, qué tanto van a ser de beneficio, qué tanto nos perjudica. Entonces yo creo que si logramos saber bien y qué tantas vidas se perdieron, aparte pues de que son vidas humanas, pues dónde entramos ya nosotros ahorita, ¿no? Realmente defiendo mi país. Sí, y estás diciendo bien, vidas humanas, porque se perdieron no nada más los que murieron de un balazo o ahorcados, no, sino cuántas vidas se frustraron de gente que quería estudiar y no pudo hacerlo por todas estas revueltas, y que no sé, como dices, se va repitiendo la historia, y entonces donde la pregunta verdadera, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Entonces cada quien pues que haga lo que está haciendo, porque realmente si el país ha salido adelante, no es tanto por los gobernantes, sino por lo que todos en conjunto hemos logrado hacer, o hemos logrado destruir, como existe ahora con todas las mafias, ¿no? Y enfrentar las cosas con dignidad, yo creo que eso es lo último que se debe de perder. Sí. A ver, entonces ahora los comentarios que tenemos aquí de las personas que estuvieron colaborando con nosotros. A ver, Rodrigo, Connie, César. Yo creo que la vida sí va arrastrando un dolor, ¿no? Sí vamos arrastrando ese dolor de todo lo que decías, ¿no? Que se perdió gente que no pudo estudiar, gente que perdió sus tierras, perdió su familia. Entonces, digo, no nos queda más que tratar de salir, ¿no? Avanti, ahora sí que en todo lo que se está viniendo, en todo lo que, pues, todos los hechos lamentables que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, como decía hace rato, primero tratar de ver por mí para poder ayudar a los demás y a mi país. Y además es importante, yo creo que si cada quien hace lo que le corresponde y lo que le toca, yo creo que este país puede cambiar, ¿no? Porque siempre nos estamos metiendo en la vida de los demás, y es que me dijo, es que le hizo, y es que venganza, y siempre es por venganza, por dinero, por todo eso. Entonces yo creo que si cada quien hace lo que le toca, lo que le corresponde por ser feliz, yo creo que podría cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y sí, efectivamente, ya lo han dicho ustedes todo. ¿Yo qué más puedo decir? Y seguirá, sí es cierto. Y desde nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, lo que estemos haciendo, poner nuestro granito de arena. Pues claro que sí, pues muchísimas gracias. No sé, Emilio, ¿qué vas a decir? Pues muchas gracias nada más a todo este equipo que logramos hacer el día de hoy para pues transmitir algo en este programa íntimamente cultural. Esta es nuestra idea y esta es la idea del programa, conocer algo de la cultura a través, pues en este caso, del teatro, pero el teatro hecho con voces. Y pues muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias. ¿Alcanzamos, César, el casting para La Bella y la Bestia? Pues ya fue. Entonces, ya fue, pero sí se va a abrir otro día porque hubo nada más el teléfono a dónde vayan. Ok, estamos en Juan Ruiz de Alarcón, número 7, entre Vallarta y Morelos. A los teléfonos en los que les puedo dar más informes es 3313 09 73 25. Repito, 3313 09 73 25. O al correo, manden los informes y ya automáticamente los inscribimos. Primer acto 2014 @hotmail.com. Pues muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Chuy Preciado. Y nos escuchamos el próximo sábado. No le cambie, ya llegó Valeria Guzmán.